El gobierno federal ha puesto en los últimos días pues muchas de sus esperanzas en torno a la reactivación de la industria de la construcción como una medida para reanimar el empleo, por supuesto por su efecto multiplicador en otras ramas industriales, entre ellas el cemento, que precisamente pues es uno de los componentes importantes en este sector. Precisamente para platicar con nosotros sobre este tema nos acompaña esta tarde Jaime Rocha Font, presidente de la Cámara Nacional del Cemento. Muy buenas tardes, Jaime, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un fuerte saludo desde acá para ti y para todo tu auditorio. Jaime, pues coméntanos cuál ha sido el desempeño, la ruta crítica de la industria del cemento en este periodo del COVID-19 en nuestro país. Bueno, Rogelio, te cuento. Mira, yo creo que para nosotros ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Hemos tenido también mucha fortuna de habiendo sido favorecidos como una industria esencial. Desde el principio de la pandemia hemos seguido operando y manteniendo la dinámica de la construcción, la cual ha caído, obviamente, en el primer y el segundo trimestre del año, pero se ha podido mantener una dinámica suficientemente buena para mantener puestos de trabajo. Como empresa de la construcción, tú sabes que la construcción maneja, impacta 66 ramas de la economía, Sí, entonces es muy importante que nosotros sigamos empujando y manteniendo la actividad. En un inicio, cuando empezamos con el COVID, nosotros tomamos todas las medidas del caso, todas las previsiones, estuvimos trabajando en grupos pequeños. La densidad en las plantas de cemento es de menos de una persona por hectárea, lo cual ayuda a que haya menor posibilidad de contagio. Entonces eso nos ayudó a poder seguir manteniendo las actividades de la industria. Mantuvimos el empleo, mantuvimos los sueldos de los trabajadores, y realmente creo que nuestra responsabilidad como empresas grandes de México fue cuidar a la gente en nuestras plantas, donde creo que se mantuvieron más sanos que si hubieran estado fuera en la calle, ¿no? Entonces, claro. desde ese punto de vista, creo que nosotros hemos tenido una pandemia sin tantos impactos como en otras industrias de la construcción o no de la construcción. Claro, Jaime, y como tú comentas, pues por las características del sector cementero, pues que es muy tecnificado, pues no hay, digamos que un contacto muy cercano de los trabajadores, pero ¿qué pasa con toda la red de distribución precisamente del cemento? Mira, la red de distribución del cemento, sobre todo lo que va a la autoconstrucción, también siempre se mantuvo abierta. El gobierno declaró como sector esencial a todo lo que podríamos denominar ferreterías y distribuciones de materiales. Y evidentemente, como negocios, mantuvieron también sus previsiones, eh, trabajaron de manera, digamos, prudente, dependiendo un poco en qué zona se ubicaban y de acuerdo al semáforo que tenían. Entonces, mantuvieron, digamos, la actividad, obviamente con prudencia y con responsabilidad. Claro, hay, digamos que en el sector también, pues impactos importantes por una menor inversión privada desde el año pasado, no solo en obra civil, también en lo que toca a edificación de vivienda. ¿Cómo esperan cerrar el 2020? Yo te diría que lo que ha mantenido el año 2020 en un niveles, diría yo, marginalmente menores que los del año pasado, ha sido la infraestructura y el sector de la autoconstrucción. La actividad privada, como tú dices, la actividad formal privada es la que ha estado parada, eh, tanto el primero como el segundo trimestre del año. Yo realmente esperaría que la actividad de construcción privada empiece a reactivarse por dos razones. Una, por el descenso o que se venga en reversa un poco el tema de la pandemia y que la gente pueda salir a trabajar y podamos reactivar obras que estaban en construcción y reactivar nuevas obras. Y al mismo tiempo la obra privada tiene que ir acompañando el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Sí, Entonces yo creo que en el momento que ya tengamos la infraestructura del gobierno, la autoconstrucción y la obra privada, esos tres sectores jalando al mismo tiempo, yo creo que deberíamos mejorar mucho las condiciones
de crecimiento de la construcción. Sí, ¿cuánto podría caer en ese sentido la industria cementera en este 2020? Mira, en el 2020, si vemos los registros del INEGI, el primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año pasado, crecimos un 2%. Ujú. En el segundo trimestre del año, respecto al mismo trimestre del año pasado, decrecimos un 5%. Sí, Entonces, en promedio vamos en el 2% atrás. Yo creo que el tercer trimestre va a ser un trimestre flat con respecto al año pasado. Y creo que al final del año vamos a estar cerrando en un rango de 0 a -2%. No creo que lleguemos más abajo de eso. Y podríamos decir que el año 2020 va a salvar, claro. ¿no?, la situación. Podrían El librarla, ¿verdad? 2021 la podríamos librar. En el año 2021 eso ya estará por verse. Creo que depende de otras cosas, ya no depende solo del tema de la pandemia, hay un tema de situación económica mundial, hay un tema del manejo del presupuesto del próximo año, donde se va a enfocar el disponible, digamos, del gobierno y de los privados. Pero lo importante, en mi opinión, es que el sector privado debe retomar la confianza y acompañar los esfuerzos de infraestructura que se están desarrollando el día de hoy. Claro. En este periodo de confinamiento, pues algunas familias han aprovechado para realizar mejoras en sus viviendas, en sus casas, en algunos negocios incluso. ¿Qué tan importante es la autoconstrucción en la demanda de cemento en nuestro país? Mira, Rogelio, yo creo que por lo menos estamos hablando del 60%. El 60% del cemento que se vende en México se vende para obras de autoconstrucción, incluyendo las que tú mencionas. Y efectivamente es una dinámica que se ha generado mucho y que no solamente ha beneficiado al sector de cemento, también todos los productos que van relacionados con la reparación, ¿no? Sí, Techos, cerámicos, etcétera, creo que han tenido un repunte durante estos últimos meses. claro. Por lo que toca al concreto, Jaime, que pues sabemos se utilizó en algún tiempo para nuevos proyectos carreteros, se ve como digamos que un producto que es importante para mantener nuestras infraestructuras. Ahí, ¿qué está pasando con este mercado del concreto? Qué bueno que lo preguntas, Rogelio. Justamente, como te decía, donde está parado el sector es en la construcción privada formal. En el tema del concreto, al contrario de lo que estamos hablando del cemento, el concreto cayó en el segundo trimestre del año un 50% con respecto al segundo trimestre del año pasado. Entonces es ahí donde viene y donde debe estar el foco de la recuperación. Exactamente. Y ahí sería, digamos, que pensar en este proyecto de infraestructura, estos planes de infraestructura que muy probablemente se anuncien en octubre por parte del gobierno y el sector privado. Por supuesto, yo creo que ahí es donde está la unión hace la fuerza. Ahí tenemos que empezar a promover que haya confianza, que haya confianza en el sector privado para seguir, como te decía, los esfuerzos de infraestructura del país. Claro. Jaime, hace unos días pues hubo una cierta atención de los analistas, de las personas que siguen al sector cementerno en torno al tema laboral por lo que ocurrió en una de las plantas de Holcim. ¿Tú cómo ves este proceso de surgimiento de nuevos sindicatos que pues puedan estar en esta industria? Bueno, yo creo que primero hay una ley laboral, la cual permite que existan estos intentos de cambio. Sí, Yo creo que en parte también la libertad sindical es un derecho de los trabajadores. Nosotros las cementeras estamos interesados en que sobre todo exista una sana convivencia entre la empresa y los trabajadores y que los trabajadores trabajen bien independientemente del sindicato que los represente. Yo creo que el importante para una empresa cementera o de cualquier rubro es ese, que los trabajadores se sientan a gusto de lo que están haciendo y que se sientan representados en sus derechos laborales. muy bien. Oye, Jaime, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Que tengas muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, Rogelio. Un gusto saludarte. Hasta luego.